El brazo de mi hija bloqueó la puerta del salón frente a 85 invitados. Mamá, usted no está en la lista, váyase. Soy Mercedes, 71 años, relojera jubilada. Lo que ella ignoraba es que el contrato del local llevaba mi firma. Toda mi vida me he dedicado a arreglar el tiempo de los demás. Como relojera, aprendí desde muy joven que la paciencia es un arte que se trabaja con pinzas muy finas y lentes de aumento. Mi pequeño taller, ubicado en el centro de la ciudad, fue el lugar donde crié a mi única hija, Valeria. Entre el olor a aceite lubricante, el roce del latón y el sonido constante de los segunderos, le di todo lo que pude. Pagué sus estudios, sus caprichos, su ropa de marca cuando yo misma usaba los mismos zapatos durante 5 años. Todo para que ella no sintiera la ausencia de su padre, quien nos dejó cuando ella apenas daba sus primeros pasos. Pero la vida tiene formas muy extrañas de cobrar las cuentas. A veces, las piezas que uno ensambla con tanto amor terminan funcionando al revés. Valeria creció, se casó con Roberto, un hombre que siempre habla de negocios millonarios, pero que nunca tiene dinero para pagar la cuenta del supermercado. Y se alejó de mí. Se avergonzaba de mis manos manchadas de trabajo, de mis gafas gruesas, de mi ropa sencilla. Para ella, yo era un recordatorio constante de su origen humilde, un pasado que quería borrar a toda costa para encajar en su nueva vida de apariencias. Sin embargo, mi nieta Sofía era diferente. Esa niña de ojos grandes y sonrisa sincera era la luz de mis días. A escondidas de su madre, Sofía me visitaba en el taller, jugaba con las ruedas dentadas y me contaba sus secretos. Por eso, cuando llegaron sus 15 años, yo estaba más emocionada que nadie. Había pasado las últimas 3 semanas trabajando de noche, forjando a mano una pequeña peineta de plata con incrustaciones de nácar para que la usara en su cabello. Era una joya única, hecha con la misma dedicación con la que le había enseñado a caminar a su madre. Esa noche de sábado me arreglé con esmero. Me puse mi mejor traje sastre de color gris oscuro, lustré mis zapatos bajos y me peiné el cabello blanco en un moño prolijo. Tomé un taxi hasta la Quinta Los Robles, el salón de eventos más exclusivo y cotizado de la ciudad. Cuando bajé del auto, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero mi corazón latía con la fuerza de un reloj de pared recién reparado. Llevaba la cajita de terciopelo azul en mi bolso, apretándola con mis dedos callosos para darme valor. Caminé por el sendero de piedra iluminado con luces cálidas. Se escuchaba la música desde afuera, un vals moderno que hacía vibrar los cristales de las grandes puertas de entrada. Podía oler el perfume de las flores caras, lilas y rosas blancas, mezclado con el aroma de la carne asada que ya estaban sirviendo en el banquete. Todo era lujo, todo era exceso, todo gritaba la palabra éxito que tanto obsesionaba a mi hija. Llegué a la entrada principal. Las puertas de cristal estaban abiertas de par en par. Adentro, la fiesta estaba en su punto máximo. Había mesas adornadas con manteles de seda, inmensos candelabros de cristal y meseros caminando de un lado a otro con bandejas plateadas. Busqué a mi nieta con la mirada, ansiosa por ver su vestido, pero antes de que pudiera dar un paso más dentro del salón, una figura se interpuso bruscamente en mi camino. Era Valeria. Llevaba un vestido largo de color esmeralda que resaltaba su figura, el cabello recogido en un peinado alto y un collar que brillaba bajo las luces del salón. Pero su rostro no reflejaba la alegría de una madre orgullosa, sino una profunda y repentina molestia. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, evaluando mi traje gris gastado, mis zapatos sin tacón, mi bolso sencillo sin logotipo de diseñador. Vi cómo su mandíbula se tensaba con rabia. Levantó su brazo derecho y lo apoyó contra el marco de la puerta de cristal, creando una barrera física imposible de cruzar sin empujarla. «Mamá, ¿qué hace usted aquí?», preguntó en un susurro áspero, casi siseando como una serpiente a punto de atacar. «Vine a ver a Sofía, hija. Es su fiesta de 15 años. Traigo su regalo», respondí con voz calmada, intentando mantener una sonrisa a pesar de la frialdad de su recibimiento. Le dije claramente por teléfono que esta era una celebración íntima, solo para los socios de Roberto y mis amistades del club. «Usted no encaja aquí. Mírese». Sentí que me faltaba el aire por un segundo.
Miré por encima de su hombro. 85 personas estaban sentadas en las mesas más cercanas a la entrada. El murmullo de las conversaciones empezó a apagarse gradualmente al notar la tensión en la puerta. Las cabezas comenzaron a girar hacia nosotras. Pude ver las miradas curiosas, algunas de burla silenciosa, otras de incomodidad. El silencio se fue extendiendo como una mancha de aceite en el suelo reluciente, hasta que solo quedó el sonido de la música de fondo. Roberto, mi yerno, estaba a unos 10 metros de distancia, sosteniendo una copa de vino tinto. Me miró por un segundo, bajó la cabeza rápidamente y se dio la vuelta, fingiendo que no estaba pasando nada. Cobarde, como siempre lo había sido. «Valeria, por favor», dije en voz baja, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas por la vergüenza que me provocaba la situación. «Solo quiero darle su peineta a la niña y me voy. Te prometo que no me sentaré en sus mesas ni hablaré con tus invitados si no quieres». El brazo de mi hija se mantuvo firme, inflexible, bloqueando la puerta del salón frente a los 85 invitados que ahora nos miraban fijamente, esperando el desenlace del espectáculo. Su rostro se endureció aún más, perdiendo cualquier rasgo de humanidad. «Mamá, usted no está en la lista». «Váyase», dijo con voz clara, fría y lo suficientemente alta para que los comensales de la primera mesa la escucharan con perfecta claridad. El impacto de sus palabras fue como el golpe directo de un martillo contra el cristal de un reloj antiguo. Se rompió algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante muchos años, pero que yo me negaba a aceptar por puro instinto maternal. La humillación pública, el desprecio evidente en los ojos de la mujer a la que yo había dado la vida, la crueldad absoluta de negarme ver a mi nieta en su noche más especial. Todo se juntó en un nudo apretado y doloroso en mi garganta. Cualquier otra persona habría llorado en ese mismo instante. Cualquier otra madre habría suplicado, habría reclamado su lugar o habría hecho un escándalo monumental. Pero yo soy relojera. He aprendido a dominar mis impulsos, a mantener el pulso firme, incluso cuando la maquinaria más delicada amenaza con desarmarse entre mis dedos temblorosos. Respiré hondo. Llené mis pulmones con el aire cargado del perfume caro de mi hija y de mi propia decepción. Miré a Valeria a los ojos, esos ojos que una vez me miraron con profunda admiración cuando le curaba las heridas de las rodillas en el patio del taller, ahora llenos de un clasismo vacío y cruel. «Está bien, hija, que lo disfruten», dije con una voz tan serena y controlada que hasta ella pareció sorprenderse, parpadeando un par de veces. No esperé a ver su reacción ni a escuchar una palabra más. Di media vuelta y comencé a caminar por el sendero de piedra por donde había llegado. No bajé la cabeza. Mantuve la espalda completamente recta, sintiendo el peso ardiente de las 85 miradas clavadas en mi nuca hasta que finalmente desaparecí en la oscuridad protectora de la calle. La noche estaba fría y el viento soplaba con fuerza. Caminé un par de cuadras hasta encontrar un lugar solitario donde sentarme. Era una pequeña parada de autobús vacía, iluminada por un farol intermitente. Me senté en el frío banco de metal, abrí mi bolso con las manos entumecidas y saqué la cajita de terciopelo azul. La abrí lentamente. La peineta de plata brillaba con la escasa luz de la calle. Pasé mi dedo pulgar por las delicadas incrustaciones de nácar. Había puesto tanto amor, tantas horas de sueño sacrificadas en este pequeño objeto. Pensé en Sofía, en lo hermosa que debía verse con su vestido de princesa, en cómo me habría gustado abrazarla y decirle lo orgullosa que estaba de ella. Fue entonces cuando la primera lágrima cayó sobre mi mano, luego otra y otra más. Lloré en silencio, sola en medio de la noche urbana, dejando salir el inmenso dolor de una madre que se da cuenta de forma brutal de que ha criado a un monstruo de vanidad. Lloré por los años de sacrificio absoluto, por las horas extras respirando polvo en el taller, El sonido de mi taller siempre ha sido mi mayor refugio. Cuando abrí la puerta de madera gastada esa noche, el coro de más de 100 relojes me dio la bienvenida. Tic-tac, 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 un latido constante, ordenado y predecible. Cerré la puerta a mis espaldas, pasé el cerrojo doble y me apoyé contra la pared, dejando que el frío de la madera me traspasara la ropa. Estaba agotada.
No era un cansancio físico, de esos que se curan durmiendo 8 horas, sino un peso en el alma, una fatiga que te dobla los huesos y te nubla la vista. Caminé lentamente entre las vitrinas de cristal donde guardo mis piezas más antiguas. No encendí las luces principales, solo la pequeña lámpara de cuello de ganso que uso en mi mesa de trabajo. Me senté en mi silla de relojera, esa que tiene el cojín hundido con la forma exacta de mi cuerpo después de 40 años de uso. Sobre la mesa descansaban mis pinzas de precisión, los pequeños frascos de aceite lubricante y mi lupa de aumento. Herramientas que me habían dado de comer, que habían pagado los estudios de Valeria, que habían construido la vida que ella ahora despreciaba con tanta facilidad. Me quedé mirando mis manos bajo el haz de luz amarilla. Tenía los nudillos hinchados por la artritis incipiente y las yemas de los dedos oscurecidas por décadas de manipular metales y solventes. Para mí, hija, estas manos eran una vergüenza, un recordatorio de pobreza que no combinaba con sus manteles de seda y sus invitados de sociedad. Para mí, eran mi mayor orgullo. La noche avanzó despacio. Hice un poco de café en mi vieja olla de peltre azul, dejando que el aroma amargo llenara la habitación y me espantara el frío que traía pegado desde la calle. No dormí ni un solo minuto. Me dediqué a repasar la escena en mi cabeza, una y otra vez, como si fuera el mecanismo trabado de un reloj de bolsillo al que intento encontrarle la falla. La mirada de asco de Valeria, su brazo bloqueando la puerta, el murmullo de los 85 invitados, la cobardía de Roberto, mi yerno, girando la cabeza para fingir que no veía cómo echaban a su suegra a la calle como a un perro callejero. Fue al pensar en Roberto cuando el llanto se secó por completo y una chispa de claridad encendió mi mente. El cobarde de Roberto, el hombre de los grandes negocios que nunca cuajaban, el esposo que le prometía a mi hija castillos en el aire mientras sus tarjetas de crédito rebotaban en la farmacia. Me levanté de la silla, dejando la taza de café a medio terminar sobre el mostrador. Caminé hacia el fondo del taller, aparté una pesada caja de madera llena de engranajes oxidados y dejé al descubierto una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Giré la perilla de combinación con la memoria de mis dedos. 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. La puerta de metal pesado se abrió con un chasquido sordo. De adentro saqué una carpeta azul de plástico grueso. Volví a mi mesa de trabajo, encendí una segunda lámpara y abrí los documentos. Allí estaba. El logotipo dorado en relieve de la Quinta Los Robles brillaba bajo la luz. Eran 15 páginas de un contrato de arrendamiento y servicios de banquetería, impresas en papel de alta calidad, grapadas con precisión. Fui directamente a la última página, donde las firmas en tinta azul sellaban el acuerdo. Pasé mi dedo índice sobre mi propia letra. Mercedes del Carmen Rojas. Mi firma, clara y firme. Justo debajo, mi huella dactilar. El recuerdo de hace 3 meses llegó a mi mente con la fuerza de un golpe en la mesa. Era una tarde de martes cuando Roberto apareció en mi taller. Llevaba el rostro pálido. Sudaba a pesar del frío que hacía y apestaba a cigarro y a perfume barato. Recuerdo cómo se quitó el saco y se sentó en la silla de los clientes, temblando. «Doña Mercedes, tiene que salvarme», me había rogado, juntando las manos como si estuviera rezando frente a un altar. «Valeria me va a pedir el divorcio si se entera». Me había contado que sus cuentas bancarias estaban congeladas por una demanda de sus antiguos socios. La fiesta de 15 años de Sofía, que Valeria llevaba planeando durante un año entero para lucirse ante sus amistades del club, estaba a punto de cancelarse. La quinta exigía el pago total por adelantado, y Roberto no tenía ni un solo peso partido por la mitad. Si no pago los 280,000 pesos hoy mismo, perdemos la fecha. Valeria no lo soportaría, doña Mercedes. Se moriría de la vergüenza. Por favor, préstemelo. Le juro por mi vida que se lo devuelvo en 3 meses con intereses. Yo sabía que Roberto jamás me devolvería un centavo. Lo sabía porque conozco a los hombres de su tipo. Hombres que hacen mucho ruido por fuera, pero que por dentro están vacíos. Como esos relojes de imitación que tienen carcasas de oro brillante, pero maquinarias de plástico que se rompen al primer golpe. Pero también pensé en mi nieta. Sofía no tenía la culpa de la estupidez de su padre ni de la vanidad enfermiza de su madre, así que acepté. Fui al banco,
Retiré los ahorros de toda una vida de trabajo silencioso, de no comprarme ropa nueva, de no tomar vacaciones, de reparar piezas diminutas hasta que los ojos me lloraban de cansancio. Sin embargo, yo no nací ayer. No le di el dinero a Roberto. Fui personalmente a la administración de la Quinta Los Robles. Me senté frente al gerente, un señor muy amable llamado Don Ernesto, y pagué la totalidad del evento con un cheque de caja a mi nombre. Yo soy la abuela de la quinceañera, le dije a don Ernesto aquel día. Yo pagaré la fiesta, pero el contrato debe estar a mi nombre. Yo soy la titular del evento. Roberto, que estaba sentado a mi lado tragando saliva, no tuvo más remedio que aceptar. Me suplicó que nunca le contara a Valeria, que le dejara creer que él había cerrado un gran negocio y había pagado todo. Acepté guardar el secreto, no por proteger su frágil ego de hombre, sino por la paz de mi nieta. Ahora, sentada en mi taller a las 6 de la mañana del domingo, leyendo las cláusulas del contrato, entendí por qué Roberto no se había acercado a defenderme en la puerta del salón. Tenía terror de que yo, en medio de la humillación, gritara la verdad frente a sus 85 invitados de lujo. Prefirió dejar que su esposa me echara a la calle antes que enfrentar la realidad de su propia ruina. Cerré la carpeta y solté una pequeña carcajada seca que resonó entre los relojes. ¡Qué ironía tan perfecta y dolorosa! Valeria me había corrido por no estar en la lista de invitados, sin saber que la mujer a la que humillaba era la dueña absoluta de la fiesta. Ella creía que su estatus la separaba de mí, cuando en realidad su estatus estaba financiado por el sudor de mi frente y la precisión de mis pinzas. Durante años me dejé hacer menos. Me convencí de que mi lugar estaba en la sombra, detrás del mostrador polvoriento, siendo la madre invisible que solo servía para mandar un regalo en Navidad y callar cuando la criticaban. Permití que mi hija me tratara como a una empleada de segunda categoría porque pensaba que el amor de madre significaba aguantar cualquier desprecio. Pero el amor de madre no es dejar que te pisoteen. Y el orgullo de una mujer mayor no es algo con lo que se deba jugar. Miré por la pequeña ventana de mi taller. El sol empezaba a iluminar las calles empedradas del centro. La ciudad despertaba. Me acerqué al contrato de nuevo y me detuve en la cláusula número 9, escrita en letra pequeña, pero perfectamente legible para mis ojos, acostumbrados a buscar defectos milimétricos. Cláusula 9. El evento contratado incluye un desayuno de recalentado y uso de los jardines de la Quinta Los Robles para el día domingo siguiente a la celebración principal, exclusivo para 50 invitados. Para la apertura de las instalaciones y el servicio de alimentos del día domingo, será requisito indispensable la presencia física y la firma de autorización del titular del contrato antes de las 10 de la mañana del mismo día. En caso de ausencia del titular, la administración se reserva el derecho de mantener cerradas las instalaciones sin lugar a reembolso. Valeria me había hablado de ese desayuno hace meses, cuando todavía me dirigía la palabra por teléfono de vez en cuando. Era su evento favorito. Me dijo que ahí estarían las verdaderas amistades, las esposas de los banqueros, los empresarios importantes. Era un evento exclusivo, a plena luz del día, con mimosas y música en vivo en los jardines de la quinta. Una continuación del lujo para demostrar que la abundancia no se acababa en una sola noche. Revisé el reloj de pared más grande de mi taller. Eran las 7:15 de la mañana. Sentí como la sangre, que había estado congelada por la tristeza durante toda la madrugada, empezaba a correr caliente y rápida por mis venas. La tristeza se evaporó por completo, dejando en su lugar una determinación fría, calculada y afilada como un bisturí. Ya no era la viejita humillada, llorando en una parada de autobús. Era Mercedes del Carmen Rojas, y estaba a punto de enseñarles a todos cómo se da cuerda a la realidad. Me levanté y fui al pequeño cuarto que tengo detrás del taller donde duermo. Abrí mi armario de madera. Ya no me pondría el traje gris oscuro, ese traje gastado que mi hija miró con tanto asco. Busqué en el fondo, envuelto en una funda de plástico transparente, el vestido negro de corte recto que usé hace 5 años para la boda de oro de mi hermana. Era una prenda fina, de buena caída, elegante y sobria. Lo acompañé con un abrigo ligero de hilo y un collar de perlas auténticas que había comprado en una casa de empeños
y restaurado yo misma hace una década. Me lavé la cara con agua helada en el lavamanos del baño. Me miré en el espejo. Mis ojos ya no estaban rojos. Las arrugas de mi rostro, que antes me parecían marcas de cansancio, ahora me parecían líneas de un mapa que mostraba exactamente cómo sobrevivir a las tormentas. Me peiné el cabello blanco, asegurándome de que ni un solo mechón estuviera fuera de su lugar. Me apliqué un poco de lápiz labial discreto. Fui a mi mesa de trabajo por última vez. Tomé la pequeña cajita de terciopelo azul que contenía la peineta de plata con nácar que había hecho para Sofía. La guardé en mi bolso de cuero negro, junto con la gruesa carpeta de plástico azul que contenía el contrato. Eran las 8:30 de la mañana. El desayuno de Valeria estaba programado para empezar a las 10 en punto. Podía imaginar perfectamente la escena. Los meseros preparando las mesas en los jardines asoleados, las botellas de champán enfriándose en las hieleras, Valeria despertando en la suite principal de la quinta, que también estaba incluida en mi pago, sintiéndose la reina del mundo después de su fiesta perfecta, libre de madres pobres e incómodas. Roberto seguramente estaría con un dolor de cabeza terrible, no solo por el alcohol, sino por el miedo a que mi silencio tuviera un límite. Y estaba a punto de descubrir que mi límite se había cruzado la noche anterior, justo en el momento en que el brazo de su esposa se atravesó en mi camino. Tomé mis llaves del mostrador. El tintineo metálico rompió el ritmo de los relojes por un segundo. No iba a hacer un escándalo. No iba a gritar, ni a llorar, ni a rogar por atención. Yo arreglo cosas rotas, y la ilusión de grandeza de mi hija estaba completamente rota. Iba a demostrarle, con la ley y el papel en la mano, que el mundo real no se paga con apariencias, sino con trabajo y verdad. Abrí la puerta del taller y salí a la calle. El aire de la mañana era fresco y limpio, lavando los últimos restos de la pesadilla nocturna. Caminé con la espalda recta, sintiendo el peso reconfortante de la carpeta azul contra mi costado, lista para ajustar las manecillas de este reloj y poner el tiempo exactamente donde debía estar. El trayecto en taxi hasta la Quinta Los Robles fue muy distinto al de la noche anterior. Esta vez no había nervios estrujando mi estómago, ni manos temblorosas apretando un bolso gastado. Miraba por la ventanilla cómo la ciudad despertaba bajo la luz dorada del domingo. El conductor escuchaba un programa de música antigua en la radio, un sonido lejano que me recordaba a las mañanas tranquilas en mi taller, cuando el mundo parecía moverse a un ritmo que yo podía controlar. Llegué a las 9:15 de la mañana. El gran portón de hierro forjado estaba abierto a medias, permitiendo el paso únicamente a los vehículos de los proveedores. Me bajé del auto, alicé los pliegues de mi vestido negro y caminé con paso firme por el mismo sendero de piedra donde horas antes había arrastrado mi humillación. El aire olía a pasto recién cortado y a café de olla. En la entrada principal, el ambiente era de un ajetreo silencioso. Varios jóvenes con impecables uniformes blancos cruzaban el vestíbulo acomodando sillas y transportando arreglos florales nuevos. Al verme entrar, uno de los muchachos de seguridad dio un paso al frente, interponiéndose en mi camino con cortesía, pero con firmeza. «Buenos días, señora. Disculpe, pero el evento privado en los jardines comienza a las 10. Todavía no podemos recibir invitados», dijo el joven, juntando las manos detrás de la espalda. Le sonreí con amabilidad. No era culpa suya hacer su trabajo, y a diferencia de mi hija, yo sé reconocer cuando alguien solo está cumpliendo con su deber. «Buenos días, muchacho. No soy una invitada», respondí con voz suave. «Busco a don Ernesto, el gerente. Dígale, por favor, que la señora Mercedes Rojas está aquí para el asunto de la firma». El guardia parpadeó, sorprendido por mi seguridad, y asintió antes de hablar por el pequeño radio que llevaba en el hombro. Apenas pasaron 2 minutos cuando don Ernesto apareció por uno de los pasillos laterales. Llevaba un traje azul marino impecable, y al reconocerme, su rostro se iluminó con una sonrisa profesional y respetuosa. «Doña Mercedes, qué gusto verla tan temprano». «Estábamos esperando su llegada», dijo el gerente, extendiendo su mano para saludarme. «El desayuno está casi listo en las cocinas. El buffet incluye todo lo que se acordó en el contrato». Apreté su mano con firmeza. «Don Ernesto, le agradezco mucho su atención. Sin embargo, necesito pedirle un favor muy especial».
dije, bajando un poco el volumen de mi voz para que solo él me escuchara. Como estipula la cláusula 9 del contrato que firmamos, ninguna puerta del jardín debe abrirse y no se debe servir un solo plato ni una sola copa hasta que yo lo autorice personalmente. Quiero que el personal mantenga las puertas de cristal cerradas con llave. Nadie pasa. Don Ernesto frunció un poco el ceño, claramente confundido por la inusual petición, pero como un hombre de negocios experimentado, asintió sin hacer preguntas de más. Usted es la titular del evento, doña Mercedes. Lo que usted ordene se hará al pie de la letra. Las puertas del jardín central permanecerán bloqueadas. ¿Desea esperar en mi oficina? No, gracias. Prefiero esperar aquí en el vestíbulo. Un café negro será suficiente. Me acomodé en uno de los sillones de cuero oscuro que decoraban el amplio recibidor del salón. Desde mi posición tenía una vista perfecta de la gran escalera de mármol que bajaba desde las habitaciones de lujo y también de las inmensas puertas de cristal que daban hacia los jardines, ahora firmemente cerradas. Un mesero me trajo una taza de porcelana con café humeante. Me dediqué a beberlo en pequeños sorbos, sintiendo el calor reconfortante bajar por mi pecho, mientras observaba cómo los minutos avanzaban. El reloj de pared del vestíbulo marcaba las 9:45 cuando comenzaron a llegar los primeros invitados. Eran las amistades de Valeria. Mujeres envueltas en vestidos de lino crudo que costaban más de lo que yo ganaba en 3 meses. Y hombres con gafas de sol oscuras y camisas de marca, todos luciendo esa resaca elegante que solo da el champán caro. Entraban al recibidor hablando en voz alta, riendo, esperando ser recibidos con charolas de bebidas. Pero en lugar de eso, se encontraron con un muro de cristal cerrado y varios meseros de pie, inmóviles, con las manos cruzadas al frente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no está abierto el jardín? Escuché quejarse a una mujer rubia que llevaba un bolso idéntico al que Valeria siempre soñó tener. Seguramente Valeria se retrasó. Ya sabes cómo es, siempre queriendo hacer una entrada triunfal, le respondió su acompañante con una risita burlona. Observé la escena como quien mira a través de la lupa de aumento en mi mesa de trabajo. 50 personas de la alta sociedad, acostumbradas a que el mundo se abriera a su paso, empezaban a amontonarse en el vestíbulo, murmurando, revisando sus relojes caros, mostrando los primeros signos de impaciencia. Nadie reparó en mí. Para ellos, yo solo era una señora mayor con un vestido negro, tomando café en un rincón, una parte invisible del decorado. A las 10 en punto la escuché. El sonido inconfundible de los tacones de Valeria golpeando los escalones de mármol. Levanté la vista. Mi hija bajaba por la gran escalera luciendo un traje sastre de pantalón y saco de seda blanca. Estaba perfectamente maquillada, su cabello recogido en una coleta elegante, lista para ser la anfitriona perfecta en su mañana de gloria. Detrás de ella, a unos 3 pasos de distancia, caminaba Roberto. Mi yerno no compartía la misma energía. Llevaba un saco azul claro, pero su rostro estaba cenizo, las ojeras marcadas bajo sus ojos, y sudaba copiosamente, pasándose un pañuelo de tela por la frente cada pocos segundos. Él sabía que el plazo se había cumplido. Valeria llegó al final de la escalera y su sonrisa ensayada se borró de golpe al ver a sus 50 invitados atrapados en el vestíbulo y las puertas del jardín cerradas bajo llave. «¿Pero qué desastre es este?», exclamó Valeria, caminando rápidamente hacia uno de los meseros. «¿Por qué mis invitados están aquí parados? Abran esas puertas inmediatamente. El desayuno debió empezar hace 15 minutos». El joven mesero, manteniendo la compostura, negó con la cabeza. «Lo siento mucho, señora. Tenemos instrucciones estrictas de la administración. No podemos abrir las puertas ni comenzar el servicio hasta que el titular del evento firme la autorización». El rostro de mi hija se contorsionó de furia. Odiaba que la contradijeran, pero odiaba aún más quedar mal frente a sus amigas del club. Se giró hacia Roberto, quien se había quedado petrificado al pie de la escalera. «¡Roberto!», le gritó Valeria en un susurro áspero, intentando que sus amigas no escucharan el reclamo. «¿Qué clase de incompetencia es esta? Ven aquí y diles a estos inútiles que abran el jardín. Eres el titular. Diles que firmen lo que sea». Roberto tragó saliva de forma tan ruidosa que casi pude escucharlo desde mi asiento. Dio 2 pasos torpes hacia su esposa. «Mi amor, yo
Seguro es un pequeño error administrativo. Tartamudeó, mirando hacia todas partes con desesperación, buscando una salida de emergencia que no existía. Déjame ir a hablar con el gerente. Antes de que Roberto pudiera escapar, don Ernesto apareció por el pasillo principal, caminando con la misma calma que me había mostrado minutos antes. Valeria se lanzó hacia él como un animal acorralado. Ernesto, exijo una explicación en este mismo instante, siseó mi hija, con los dientes apretados. Pagamos una fortuna por este lugar. Mi esposo contrató el paquete más exclusivo. Quiero esas puertas abiertas ya. Don Ernesto se detuvo a 1 metro de ella, con las manos entrelazadas al frente. Señora Valeria, le ofrezco una disculpa por la incomodidad de sus invitados. El pago del evento está completamente cubierto. En eso tiene usted toda la razón. Sin embargo, las políticas de la Quinta Los Robles son inflexibles. El servicio dominical requiere la firma presencial del titular del contrato antes de las 10 de la mañana. Y el titular ha dado instrucciones precisas de pausar el evento. Valeria parpadeó, completamente descolocada. ¿Pausar el evento? Roberto está parado justo aquí. Que firme ahora mismo. Don Ernesto miró a Roberto con una expresión indescifrable y luego volvió su vista hacia mi hija. Me temo que hay un malentendido, señora. El señor Roberto no es el titular del contrato de este evento. No tiene ninguna autoridad sobre las instalaciones. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Hasta los murmullos de los 50 invitados se apagaron. Valeria miró a Roberto, quien de pronto parecía haberse encogido dentro de su propio saco. ¿De qué está hablando este hombre, Roberto?, preguntó Valeria, con la voz temblando por primera vez. ¿A nombre de quién pusiste la maldita fiesta de mi hija? Decidí que era el momento exacto. No un segundo antes, no un segundo después. La precisión lo es todo. Tomé la pequeña cucharita de metal que venía con mi taza de café y golpeé el borde de la porcelana. Clin, clin, clin. El sonido agudo cortó el aire tenso del vestíbulo, atrayendo las miradas de todos los presentes. Me puse de pie lentamente. Alicé mi abrigo ligero de hilo y colgué mi bolso de cuero negro en mi antebrazo. Caminé hacia el centro del recibidor, mis zapatos bajos sin hacer ruido sobre el mármol, pero mi presencia ocupando todo el espacio. La multitud de invitados ricos se hizo a un lado instintivamente, abriéndome paso. Cuando Valeria me vio, sus ojos se abrieron desmesuradamente. El color abandonó sus mejillas por un instante, antes de regresar en forma de un rojo violento. La sorpresa inicial fue rápidamente reemplazada por la misma rabia venenosa de la noche anterior. Dio grandes zancadas hacia mí, agarrando a Roberto por el brazo y arrastrándolo con ella. Se detuvo a escasos centímetros de mi rostro, bloqueando mi vista hacia los invitados de la misma manera que había bloqueado la puerta del salón la noche anterior. ¿Usted?, siseó Valeria, con los ojos inyectados en sangre, bajando la voz al máximo para no hacer un espectáculo público. ¿Es que no tiene una gota de dignidad en el cuerpo? Le dije anoche que se largara. ¿A qué viene hoy vestida así? ¿Vino a dar lástima? ¿Vino a arruinarme el desayuno pidiendo limosna frente a mis amigas? No retrocedí ni 1 milímetro. La miré fijamente, recordando las lágrimas que había derramado en la parada de autobús. Parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer. Buenos días, Valeria. Veo que descansaste bien, dije con un tono de voz tan calmado y suave que mi hija pareció chocar contra una pared invisible. No me hable con ese tono. No me hable en lo absoluto, escupió Valeria, mirando frenéticamente a su alrededor. Roberto, llama a seguridad ahora mismo. Sácala de aquí a la fuerza si es necesario. Roberto no se movió. Tenía la mirada clavada en el piso de mármol y las manos le temblaban visiblemente. «Roberto, haz algo», le exigió Valeria, sacudiéndolo por el brazo. «Te estoy hablando». Levanté mi mano derecha en un gesto lento. Don Ernesto, que había estado observando todo desde una distancia prudente, dio un paso al frente de inmediato. «Señora Valeria, le voy a pedir que modere su lenguaje en nuestras instalaciones, por favor», intervino el gerente con voz firme. «No toleraremos faltas de respeto hacia nuestros clientes más importantes». Mi hija se giró hacia don Ernesto como si le hubiera abofeteado el rostro. «¡Cliente importante! Es una relojera muerta de hambre», gritó Valeria, perdiendo finalmente el control del volumen de su voz.
Varios invitados ahogaron un grito de sorpresa al escucharla. ¡Sáquenla de mi fiesta! Miré a mi yerno. La maquinaria de su farsa estaba completamente trabada, lista para reventar. Roberto, mijo, dije, usando ese tono maternal que tantas veces había usado para perdonarles sus deudas en el pasado. Te ves muy mal. ¿Acaso te cayó pesada la cena de anoche? ¿O es el peso de la conciencia de saber que tu esposa está a punto de hacer el mayor ridículo de su vida por tu cobardía? Doña Mercedes, por el amor de Dios, se lo suplico, susurró Roberto, levantando la vista por fin, con los ojos llenos de un pánico absoluto. Parecía a punto de arrodillarse ahí mismo. Valeria miraba a su esposo y luego a mí, como si estuviera presenciando una conversación en un idioma extraterrestre. La confusión comenzaba a ganarle a la ira. ¿De qué está hablando? ¿Por qué le suplicas a esta mujer, Roberto? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Valeria, y por primera vez en muchos años escuché verdadero miedo en la voz de mi hija. Llevé mi mano izquierda hacia la abertura de mi bolso de cuero negro. Mis dedos callosos acariciaron el plástico grueso de la carpeta azul que descansaba junto a la pequeña cajita de terciopelo. No saqué los documentos. Todavía no. Quería que ella sintiera la misma impotencia que yo sentí cuando me negó el paso. Pasa, hija mía, que tu esposo no puede sacarme de aquí. De hecho, absolutamente nadie en este edificio puede pedirme que me vaya, dije, elevando la voz lo suficiente para que la primera fila de sus invitados adinerados me escuchara con perfecta claridad. Porque las reglas de este lugar son muy simples, Valeria. Sin mi firma y sin mi consentimiento, tus grandes amistades se van a quedar paradas en este vestíbulo tomando agua de la llave toda la mañana. Valeria dejó escapar una risa ahogada, una risa histérica y sin gracia. Está loca. El resentimiento le pudrió la cabeza. Usted es solo una vieja que arregla relojes, no sabe cuál es su lugar. Dejé escapar una sonrisa sincera. Una sonrisa que no llegó a mis ojos, pero que curvó mis labios con la certeza de quien tiene todas las piezas en su sitio. Oh, mi niña, conozco mi lugar perfectamente, respondí, dando un pequeño paso hacia adelante, obligándola a retroceder. Lo que tú no sabes es quién compró el suelo que estás pisando. El reloj de pared del vestíbulo dio una campanada fuerte, marcando 11:15, y el primer engranaje de su mundo de cristal acababa de fracturarse frente a 80 pares de ojos. El eco de mis palabras flotó en el aire pesado del vestíbulo como el polvo que se levanta cuando mueves un mueble viejo. Durante un par de segundos, nadie dijo absolutamente nada. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del inmenso reloj de péndulo que adornaba la pared principal del recibidor. Para mí, ese sonido era música. Para mi hija Valeria, era la cuenta regresiva de una bomba que le acababa de estallar en las manos. Las primeras en reaccionar fueron las amistades de Valeria. Ese grupo de 50 personas refinadas, que hasta hace unos minutos fingían una educación impecable, comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza. El hambre, la resaca y la impaciencia destrozaron sus modales de alta sociedad. Valeria, por favor, esto es una grosería, dijo en voz alta la mujer rubia que llevaba el bolso de diseñador, cruzándose de brazos con indignación. Llevamos media hora esperando de pie como si fuéramos mendigos. Si tu esposo no pagó el lugar, hubieran tenido la decencia de cancelar el desayuno. Yo sí pagué, digo. Mi esposo pagó. Claro que pagamos todo, chilló Valeria, girando sobre sus talones para enfrentar a sus invitados, con el rostro desfigurado por la vergüenza. Es solo un error del sistema de este estúpido lugar. No le hagan caso a esta señora loca. El olor a chilaquiles recién hechos, a tocino crujiente, a café de olla y a pan dulce se filtraba por las rendijas de las inmensas puertas de cristal que daban al jardín. Era una tortura cruel para los invitados, que veían a través de los vidrios transparentes cómo los meseros acomodaban las bandejas humeantes en las mesas de mantel blanco sin poder probar un solo bocado. Valeria, perdiendo cualquier rastro de compostura, corrió hacia las puertas de cristal. Agarró las gruesas manijas de latón y tiró de ellas con todas sus fuerzas. El metal ni siquiera crujió.
Las puertas estaban cerradas, con un pasador de seguridad desde adentro, custodiadas por dos jóvenes de uniforme blanco que la miraron con una mezcla de lástima y aburrimiento. «¡Abran la puerta! ¡Se los ordeno!», gritaba mi hija, golpeando el cristal con la palma de la mano, haciendo que sus pulseras de oro chocaran ruidosamente. «Don Ernesto, le doy 50,000 pesos ahora mismo si me abre esta puerta. 100,000. Se los transfiero de inmediato». El gerente, manteniendo su postura recta y profesional, negó con la cabeza lentamente. «Señora Valeria, ni por 1,000,000 de pesos puedo violar las políticas de la Quinta Los Robles. Y le sugiero que no golpee los cristales. Si rompe algo, tendré que cargar el costo a la cuenta de la titular del evento, y dudo mucho que la señora Mercedes quiera pagar por sus daños». Roberto, que seguía paralizado cerca de la escalera, dio unos pasos torpes hacia su esposa. Tenía la camisa empapada en sudor frío. Levantó una mano temblorosa e intentó tomar a Valeria por el hombro. «Ya, mi amor, por favor, ya déjalo. Vámonos de aquí». «Vámonos a la casa. Te lo suplico», le rogó Roberto, con la voz quebrada de un hombre que sabe que su farsa ha llegado a su fin. Valeria se giró como una fiera herida y le dio un manotazo tan fuerte que el sonido resonó en todo el vestíbulo. Varios invitados dieron un paso atrás, escandalizados por la escena. «No me toques, infeliz», le gritó ella con los ojos llenos de lágrimas de pura rabia. «Haz tu maldito trabajo de hombre y arregla esto. Diles que tú eres el dueño de las empresas, que tú firmaste el contrato. Diles». Fue entonces cuando supe que el mecanismo estaba listo para recibir la pieza principal. Ya no había vuelta atrás. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana, llenando mis pulmones con una paz que no conocía desde hacía décadas. Abrí mi bolso de cuero negro. Mis dedos callosos, acostumbrados a encontrar engranajes minúsculos en la oscuridad de las cajas de los relojes, encontraron inmediatamente el borde de la carpeta azul de plástico grueso. La saqué lentamente. El sonido del broche al abrirse fue sutil, pero en ese ambiente tan tenso sonó como un disparo. «Nadie va a transferir ningún dinero y nadie va a romper ninguna puerta», dije, elevando la voz con una firmeza que hizo que todos los presentes guardaran silencio absoluto. «Tu esposo no puede arreglar esto, Valeria, porque tu esposo no tiene en qué caerse muerto». Caminé 2 pasos hacia ella y le extendí la carpeta abierta de par en par. «Lee, hija. Ya que anoche me dijiste que yo no estaba en la lista, me tomé la molestia de traer la lista original, la única que importa». Valeria miró los documentos como si fueran un animal venenoso. Al principio se negó a tocarlos, pero la curiosidad y la desesperación pudieron más. Arrancó la carpeta de mis manos. Sus ojos, enmarcados por un maquillaje perfecto que empezaba a correrse, se clavaron en las hojas de papel membretado. La vi tragar saliva pesadamente. Vi cómo sus pupilas recorrían las cláusulas, los montos, las especificaciones del banquete, y finalmente vi cómo su mirada se detenía en la última página. «Mercedes del Carmen Rojas», leí yo en voz alta, para que todos los invitados de la primera fila, que estiraban el cuello como buitres curiosos, pudieran escuchar con claridad. Titular absoluta del evento. Un pago único por adelantado de 280,000 pesos, liquidado mediante cheque de caja hace exactamente 3 meses y 14 días. La mujer rubia del bolso caro dejó escapar un pequeño grito de asombro y comenzó a susurrarle al oído a su marido. El murmullo se extendió rápidamente entre la multitud de ricos. Las palabras mantenidos, mentirosos y arruinados empezaron a flotar en el aire, clavándose en el orgullo de mi hija como alfileres al rojo vivo. Esto es una falsificación», tartamudeó Valeria, pero su voz ya no tenía fuerza. El papel temblaba violentamente entre sus manos. «Roberto, dime que esto es una mentira de esta vieja resentida. Dime que tú pagaste la fiesta de nuestra hija». Roberto cayó de rodillas al suelo. Así de simple. Las piernas no le dieron para más. Se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a sollozar, emitiendo un sonido patético, ahogado, el sonido de un castillo de naipes derrumbándose por completo. «Perdóname, Valeria, perdóname», lloriqueó mi yerno desde el piso de mármol frío. «Me congelaron las cuentas. Los socios me demandaron por fraude. Estábamos a punto de perder la fecha del salón.
Yo no quería que te decepcionaras. Fui a rogarle a tu madre. Ella pagó todo. El impacto físico de esas palabras sobre Valeria fue devastador. Dio un paso hacia atrás y chocó contra el cristal de las puertas cerradas. El contrato resbaló de sus manos y cayó al piso, esparciendo algunas hojas sueltas. Toda su vida, toda su identidad construida sobre marcas de lujo, cenas en restaurantes exclusivos y desprecio hacia sus orígenes, se hizo pedazos en un solo segundo. Su esposo era un fraude. Su riqueza era una ilusión. Y la fiesta del año, el evento con el que planeaba coronarse como la reina de su círculo social, había sido pagada con el sudor, la artritis y el sacrificio de la misma mujer a la que había humillado y echado a la calle como a un perro la noche anterior. Tú, susurró Valeria, mirándome con una expresión de horror absoluto, como si apenas me estuviera reconociendo. Tú sabías todo esto anoche. Cuando te corrí de la puerta, tú ya eras la dueña de la fiesta. Lo sabía, respondí, manteniendo mi postura recta, sin mostrar ni una pizca de la tristeza que me había consumido la madrugada anterior. Y te ofrecí la oportunidad de ser una buena persona. Te pedí por favor que me dejaras entrar solo unos minutos para entregarle a mi nieta su regalo. Estuve dispuesta a tragarme mi orgullo, a esconderme en un rincón para no avergonzarte frente a tus amigos. Pero tú elegiste la crueldad, Valeria. Elegiste la humillación pública. Me acerqué a ella. Podía ver mi propio reflejo en sus ojos aterrados. La viejita de traje gastado había desaparecido. Frente a ella estaba una mujer que había trabajado cada día de su vida con honestidad, una mujer que conocía el valor real de las cosas, no su precio. Durante años me hiciste sentir que mis manos manchadas de aceite eran una vergüenza, le dije, levantando mis manos frente a su rostro, mostrando mis nudillos hinchados y mis dedos oscurecidos. Me escondiste, me negaste. Pero fíjate bien, hija, estas manos de relojera son las únicas que tuvieron la fuerza para sostener tu mentira cuando tu esposo de cristal se hizo añicos. Las amigas de Valeria, esas mismas mujeres con las que jugaba al tenis y tomaba el té de las 5, empezaron a darle la espalda. Vámonos, Arturo. Esto es deprimente, y además es un circo de mal gusto, dijo la mujer rubia, jalando a su esposo por el brazo. Me muero de hambre y no voy a seguir perdiendo mi domingo viendo cómo humillan a unos impostores. Varios invitados comenzaron a caminar hacia la salida principal del recibidor. Estaban huyendo, las ratas abandonando el barco que se hundía. Valeria estiró una mano hacia ellos. No, esperen. Por favor, Patricia, no te vayas. Podemos ir a un restaurante, yo invito, suplicó mi hija con la voz rota, intentando aferrarse desesperadamente a las migajas de su estatus social. Pero nadie se detuvo. Las miradas de desdén que le dedicaron sus propias amistades fueron 1000 veces peores que cualquier insulto. Era el mismo desdén con el que ella me había mirado a mí. La justicia divina tiene un sentido de la ironía perfecto, un engranaje que siempre encaja en su lugar en el momento exacto. Me giré hacia el gerente, que observaba la escena con una discreción admirable. Don Ernesto, lo llamé con voz clara. Por favor, pida a su personal que abra las puertas del jardín. El desayuno se va a servir. Valeria me miró con una chispa de esperanza absurda, brillando en sus ojos llorosos. Creía, en su infinita ignorancia emocional, que yo estaba cediendo, que el amor de madre me iba a obligar a salvarle la cara en el último segundo. ¿Vas a dejar que pasen mis invitados?, preguntó ella, limpiándose el maquillaje corrido con el dorso de la mano. Solté una pequeña risa seca, una que me salió del fondo del pecho. ¿Tus invitados? No te confundas, Valeria. Los que se acaban de ir por esa puerta eran tus invitados. Los que se queden, si es que tienen el valor de sentarse en mis mesas, son mis invitados. Y las reglas acaban de cambiar drásticamente. Me incliné y recogí los papeles del contrato del suelo. Los acomodé con paciencia, sin prisa. Luego miré a mi yerno, que seguía arrodillado en el piso, temblando. «Levántate de ahí, Roberto. Das pena ajena», le ordené con dureza. «¿Y tú, Valeria? Escúchame muy bien, porque solo lo voy a decir una vez. Esta es la fiesta de 15 años de mi nieta Sofía. Yo la pagué, yo la firmé, y yo soy la anfitriona. Ustedes dos pueden quedarse y desayunar en la última mesa del rincón.
callados y agradecidos, o pueden irse por la misma puerta por la que se fueron sus amigos falsos. Me da exactamente igual. Valeria abrió la boca para protestar, para lanzar algún insulto, para defender lo indefendible, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta, por fin, de que no tenía absolutamente nada. No tenía dinero, no tenía posición social, y acababa de perder el único amor incondicional que la había sostenido en la vida. Estaba vacía. «Y hay una cosa más», añadí, sacando de mi bolso negro la pequeña cajita de terciopelo azul que contenía la peineta de plata y nácar. «Quiero que alguien vaya a la suite principal y despierte a mi nieta. Díganle que su abuela Mercedes está aquí y que tiene un regalo muy especial que entregarle». Don Ernesto asintió de inmediato e hizo una seña a uno de los jóvenes de seguridad para que subiera por la gran escalera de mármol. El gerente sacó una llave pequeña de su bolsillo, caminó hacia las inmensas puertas de cristal y quitó el pasador de seguridad. Los gruesos cristales se abrieron de par en par, dejando que la brisa cálida del jardín y el olor a comida recién hecha inundaran el vestíbulo. Los pocos invitados que no habían huido se quedaron de pie, dudando, mirándome fijamente, esperando mi permiso para avanzar hacia las mesas. Yo me quedé de pie en el centro del lugar, con el vestido negro intacto, el collar de perlas brillando modestamente bajo la luz de los candelabros y mi bolso apretado bajo el brazo. Nunca en mis 71 años me había sentido tan alta, tan fuerte, tan dueña de mi propio destino. Había ajustado las manecillas del reloj de mi familia y aunque el proceso había sido doloroso y brutal, el tiempo por fin marcaba la hora correcta. Levanté la vista hacia lo alto de la escalera de mármol, escuchando el sonido inconfundible de unos pasos apresurados que bajaban corriendo hacia mí. Los pasos rápidos sobre el mármol resonaban como el latido apresurado de un corazón joven y lleno de vida. Levanté la vista y vi a mi niña. Sofía bajaba las escaleras con un vestido sencillo de algodón blanco, descalza, restregándose los ojos con el dorso de la mano. Llevaba el cabello castaño suelto, un poco enredado por el sueño de la noche anterior, y su rostro sin maquillaje era el reflejo exacto de la frescura que su madre había intentado asfixiar bajo capas de laca y polvo barato. Al verme parada en el centro del inmenso vestíbulo, Sofía se detuvo en seco en el último escalón. Sus ojos grandes, del mismo color miel que los de mi difunto esposo, se iluminaron con una chispa genuina de alegría pura. Ignoró por completo la tensión densa que todavía flotaba en el aire. No le importó ver a su madre recargada contra el cristal con el rostro manchado de rímel, ni a su padre encogido en una esquina como un niño regañado. Para ella, en ese momento, solo existía su abuela. «Abuela de mi corazón», gritó con una voz que hizo eco en las paredes altas del salón. Corrió hacia mí, pisando el suelo frío con sus pies descalzos, y se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me hace perder el equilibrio. La recibí apretándola contra mi pecho. El olor a champú de manzanilla y a sábanas limpias me llenó los pulmones, borrando de un solo golpe el tufo a perfume caro y a mentiras que había respirado toda la mañana. Sentí su barbilla apoyada en mi hombro y sus brazos delgados rodeando mi espalda con una fuerza que me devolvió el alma al cuerpo. «Pensé que no habías venido anoche», me susurró al oído, con un tono de ligero reproche. «Te busqué por todas las mesas, abuela. Mamá me dijo que te habías sentido mal y que preferiste quedarte en tu casa». Cerré los ojos por un segundo, sintiendo una punzada de dolor por la facilidad con la que Valeria le mentía a su propia sangre. Pero no era el momento de envenenar el corazón de la niña. Yo no iba a jugar el mismo juego sucio de mi hija. «Hubo un pequeño contratiempo anoche, mi amor», le respondí, acariciando su cabello suave con mis manos ásperas y manchadas. «Pero jamás me perdería tu cumpleaños. Te traje algo. Lo hice especialmente para ti». Me separé de ella un poco, lo suficiente para abrir mi bolso de cuero negro. Saqué la cajita de terciopelo azul y la puse en sus manos. Sofía la abrió con cuidado. La peineta de plata forjada a mano, con sus pequeñas incrustaciones de nácar, atrapó la luz de los inmensos candelabros del techo. La niña soltó un suspiro de asombro. Pasó la yema de su dedo índice sobre los bordes pulidos del metal, reconociendo el trabajo minucioso que tantas veces me había visto hacer en la penumbra de mi taller.
Es hermosa, abuela. Es la joya más bonita que he visto en toda mi vida, dijo, mirándome con los ojos brillantes por las lágrimas de emoción. ¿Tú le diste forma a la plata? Con estas mismas manos, mi niña. Pieza por pieza, puliendo cada rincón con la paciencia que me enseñaron los años. Le contesté con orgullo. Quería que llevaras algo real, algo que no pierde su valor con el tiempo, porque está hecho con amor verdadero, no con dinero prestado. Sofía me entregó la cajita y se dio la vuelta, ofreciéndome su cabello. Sin necesidad de palabras, tomé un mechón de la parte superior de su cabeza. Lo trencé suavemente con mis dedos acostumbrados a manejar engranajes milimétricos y deslicé la peineta de plata para asegurarlo. Le quedaba perfecta. Parecía una verdadera princesa, no por los lujos que la rodeaban, sino por la luz de gratitud que irradiaba su sonrisa. Me giré entonces hacia las puertas de cristal, que ahora estaban completamente abiertas, dejando entrar la brisa fresca de la mañana y el aroma inconfundible del chilaquil rojo, el tocino crujiente y el café de olla. De los 50 invitados originales que Valeria esperaba impresionar, apenas quedaban unos 20. Eran los menos pretenciosos, algunos familiares lejanos de Roberto y un par de vecinos que observaban la escena con un silencio respetuoso, sin atreverse a dar un paso hacia el jardín. «Pasen, por favor», les dije a los que se quedaron, alzando la voz con un tono amable pero firme. «La comida se está enfriando y este día es para celebrar la vida de mi nieta. Siéntense donde gusten, están en su casa». La gente comenzó a caminar hacia las mesas decoradas con manteles blancos y flores frescas. El ambiente, que hasta hace unos minutos era un campo de batalla lleno de humillación y rabia, empezó a transformarse. El sonido de las sillas arrastrándose sobre el pasto, el tintineo de los cubiertos de plata y la música suave que un trío de cuerdas comenzó a tocar en el fondo, le devolvieron la vida al lugar. Miré a don Ernesto, el gerente, que seguía de pie cerca de la entrada, supervisando a su personal con mirada atenta. Me acerqué a él a paso lento. «Don Ernesto, le agradezco su profesionalismo de hoy», le dije, extendiéndole mi mano, la cual estrechó con sincero respeto. «Quiero pedirle un favor más. Dígale a los muchachos del servicio, a los meseros y a los de seguridad, que cuando terminen de servir la primera ronda, se sirvan ellos también un buen plato de comida. Hay de sobra, y nadie en mi fiesta va a trabajar con el estómago vacío». El gerente sonrió abiertamente por primera vez en toda la mañana. «Es usted una gran señora, doña Mercedes. Con mucho gusto les daré el aviso. Mis muchachos se lo van a agradecer en el alma». Asentí con la cabeza y me di la vuelta para enfrentar la última tarea pendiente. Valeria y Roberto seguían en el vestíbulo. Mi yerno se había puesto de pie, pero mantenía los hombros caídos y la vista clavada en la punta de sus zapatos caros, esos que seguramente tampoco había pagado. Valeria, por su parte, parecía una muñeca de trapo a la que le habían sacado todo el relleno. Su traje sastre blanco estaba arrugado y su postura altiva se había esfumado por completo. Caminé hacia ellos. Sofía, intuyendo la tensión, se quedó a unos pasos de distancia, observando en silencio. La mesa del fondo a la derecha está vacía. Les dije en un tono neutral, sin burla, pero sin una gota de lástima. «Vayan a desayunar. Tienen que acompañar a su hija». Valeria levantó la vista lentamente. Sus ojos, antes llenos de un veneno clasista, ahora solo reflejaban un vacío inmenso. Había perdido la batalla más importante de su vida, y lo peor de todo es que se había derrotado a sí misma. «Mamá, yo…» intentó articular mi hija, pero la voz se le quebró en la garganta. Una lágrima solitaria, negra por el maquillaje escurrido, bajó por su mejilla pálida. «No me digas nada, Valeria. Las palabras sobran cuando las acciones gritan tan fuerte», la interrumpí, cruzando las manos sobre mi vientre. «El tiempo es el único juez que no se deja sobornar por las apariencias, hija. Tarde o temprano, a todos nos quita los trajes caros y nos deja frente al espejo con lo que realmente somos por dentro. Anoche tú me mostraste quién eres. Hoy yo te mostré quién soy». Roberto tragó saliva y dio un paso tímido hacia mí, juntando las manos en un gesto de súplica patético. «Doña Mercedes, le juro por lo más sagrado que voy a conseguir un empleo. Voy a vender el carro.
Voy a liquidar mis deudas y le voy a pagar hasta el último centavo de los 280,000 pesos. Se lo prometo por la vida de mi hija. Lo miré de arriba abajo. A pesar de mi edad, en ese momento sentí que yo medía 3 metros de altura y él apenas me llegaba a los tobillos. No quiero tu dinero, Roberto. Ese dinero lo doy por bien invertido, si sirvió para abrirles los ojos de una vez por todas. Le contesté con voz firme. Lo que quiero es que dejes de jugar al empresario millonario y te pongas a trabajar de verdad. Quiero que dejen de vivir de prestado para impresionar a gente a la que no le importan en lo más mínimo. Míralos, Valeria. Mira a las 2 o 3 personas de tu gran círculo social que se quedaron. Se quedaron por hambre, no por lealtad. Mi hija bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada, y asintió muy despacio. El golpe de realidad había sido brutal, pero necesario. Como cuando tienes que desarmar un reloj antiguo por completo, limpiando pieza por pieza con solvente fuerte, para poder armarlo de nuevo y que vuelva a dar la hora correcta. Habían vivido en una mentira de cristal, y yo tuve que ser el martillo que la rompiera para que pudieran pisar tierra firme. Vayan a sentarse, coman algo y lávense la cara. Sofía no tiene por qué pagar los platos rotos de su inmadurez, les ordené finalmente, dando por terminada la conversación. Los vi caminar en silencio hacia el jardín. Parecían 2 fantasmas arrastrando cadenas invisibles. Se sentaron en la mesa más alejada, bajo la sombra de un gran árbol de jacaranda, y mantuvieron la vista fija en sus platos vacíos hasta que un mesero se acercó a servirles café. La lección estaba aprendida. La arrogancia había sido arrancada de raíz. Yo me giré hacia Sofía, le ofrecí mi brazo y caminamos juntas hacia la mesa principal, justo en el centro del jardín soleado. El calor del sol de la mañana me acarició el rostro, aflojando la tensión que llevaba acumulada en el cuello desde la noche anterior. Nos sentamos frente a frente. Un joven mesero de uniforme blanco impecable se acercó de inmediato, sirviéndome una taza de café de olla humeante, con ese aroma inconfundible a canela y piloncillo que me recordaba a las mañanas en mi pueblo natal, mucho antes de que la ciudad y sus prisas me devoraran. Comimos en un ambiente de paz extraña pero reconfortante. Los chilaquiles estaban en su punto perfecto, crujientes y picantes. El pan dulce se deshacía en la boca. A nuestro alrededor, los invitados platicaban en voz baja, riendo de vez en cuando. En una mesa contigua, vi a 3 muchachos del servicio de limpieza comiendo discretamente, sonriendo y asintiendo con la cabeza cuando cruzaron miradas conmigo. Ese era el verdadero lujo. Compartir la abundancia con aquellos que saben apreciar el valor del trabajo. «Abuela», me llamó Sofía de pronto, dejando su tenedor sobre el plato. «Sé que mis papás hicieron algo muy malo. No soy tonta, abuela. Escuché algunas cosas que decían las amigas de mamá antes de irse. Sé que tú pagaste todo esto». La miré a los ojos. Eran ojos limpios, sin la malicia que contamina a los adultos cuando se obsesionan con el dinero. Tu padre tuvo un tropiezo muy fuerte con sus negocios, mi amor. Y tu madre. Bueno, tu madre a veces olvida de dónde venimos. Le expliqué con calma, eligiendo mis palabras con cuidado para no destruir la imagen de sus padres por completo. Pero yo tengo mi taller, tengo mis ahorros, y no iba a permitir que te quedaras sin tu celebración. Eso es todo lo que importa hoy. Sofía extendió su mano sobre el mantel blanco y tomó la mía. Sus dedos jóvenes acariciaron mis nudillos hinchados por la artritis, repasando las manchas oscuras de aceite incrustado en mi piel que ningún jabón lograba quitar por completo. Esas mismas manchas que a su madre le daban asco, a mi nieta le producían una ternura infinita. Tus manos son mágicas, abuela. Arreglan todo lo que está roto, dijo la niña con una sonrisa dulce. Mañana en la tarde, cuando salga de la escuela, quiero ir a tu taller. Quiero que me enseñes a usar las pinzas pequeñas. Quiero aprender a limpiar la maquinaria de los relojes de bolsillo. Sentí un nudo de pura felicidad en la garganta. Bebí un sorbo de café para pasarlo. Durante años creí que mi oficio moriría conmigo. Creí que el olor a latón y el sonido de los segunderos quedarían en el olvido, enterrados bajo el desprecio de Valeria. Pero la vida tiene formas hermosas de hacer justicia. Mi legado no estaba en el dinero que había gastado hoy, ni en el contrato que guardaba en mi bolso de cuero.
Mi legado estaba en la curiosidad genuina de esa niña de 15 años que llevaba una peineta de plata forjada por una mujer de clase trabajadora. Las horas pasaron con la lentitud deliciosa de un domingo por la tarde. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Los invitados empezaron a despedirse, acercándose a nuestra mesa para dar las gracias con una cortesía sincera, desprovista de las poses ensayadas de la mañana. Don Ernesto se acercó para confirmar que el servicio había concluido satisfactoriamente, y le entregué una propina generosa en efectivo, pidiéndole que la repartiera por igual entre todo el personal de cocina, limpieza y seguridad. Finalmente, el jardín quedó casi vacío. Valeria y Roberto seguían en su rincón, en silencio, procesando la nueva realidad de sus vidas. Tendrían que mudarse, tendrían que vender sus cosas caras, tendrían que empezar desde cero, pero esta vez tendrían que hacerlo con honestidad. Yo ya no iba a ser su red de seguridad financiera, ni el tapete donde limpiaban sus frustraciones. Me puse de pie y sacudí las migajas invisibles de mi vestido negro. Me sentía ligera, como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras oxidadas que había cargado durante 30 años. El dolor de la humillación de la noche anterior había desaparecido por completo, reemplazado por un orgullo férreo, sereno y absoluto. Me despedí de Sofía con un beso en la frente y le prometí tener listos los desarmadores de precisión para su clase del día siguiente. Caminé hacia la salida de la quinta Los Robles, sin mirar atrás, sin despedirme de mi hija ni de mi yerno. No hacía falta. Todo lo que tenía que decirse se había firmado en papel y se había demostrado con hechos. Salí a la calle empedrada. El viento fresco del atardecer me alborotó un poco el cabello blanco, pero no me importó. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de la ciudad que empezaba a encender sus faroles. Comencé a caminar hacia la avenida principal para tomar un taxi de regreso a mi viejo taller, sintiendo el peso reconfortante de mis herramientas esperándome en casa. Había sido un día largo, pero por primera vez en mi vida, comprendí que la dignidad no se exige ni se mendiga en la puerta de entrada. La dignidad se construye en silencio, se pule con trabajo duro y brilla con más fuerza cuando el tiempo pone a cada quien exactamente en el lugar que le corresponde.